En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, una historia que se estaba entretejiendo antes de la crucifixión de Cristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Está conmigo? Dice así: Domingo de Ramos, como inicia la Semana Santa. Capítulo 21, versículo 1 del Evangelio de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy ¿qué? Numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿cómo decía? Hosana al Hijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué le parece si hace una oración conmigo a Dios para que Dios le hable en esta mañana? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por aquello que tienes hoy para nosotros. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Transfórmanos a través de tu palabra como solo tú lo sabes hacer, Señor. Que ninguno de los que estamos acá salgamos de la misma manera como llegamos, sino que podamos ver glorificado a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Puede levantar un fuerte aplauso a Dios y colocar una sonrisa en su rostro. Hay algunos que están bravos, tristes. La palabra de Dios se recibe ¿con qué? Con gozo y con alegría. Y quisiera hablar en esta mañana acerca de esta historia que se entreteje, como le dije, en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay un factor común en aquello que quiero transmitir hoy, es la decepción que hubo en esa última semana. Personas sintiéndose decepcionadas, personas decepcionando y reaccionando ante la decepción. ¿Y por qué le hago énfasis en este sentimiento, en esta expresión del ser humano? Y es que la decepción es un sentimiento recurrente en el ser humano. Estoy seguro que todos los que estamos acá en algún momento nos hemos sentido decepcionados de la vida, de nosotros mismos, de Dios. ¿Cuántos han sentido decepción? Listo, muy bien. Ahora hago la pregunta: ¿cuántos han decepcionado a otra persona? Hay algunos que no levantan la mano, y yo creo que si usted no levanta la mano lo crucifican. Pero es algo común.
Es un sentimiento que hace parte de ser humano. Y en esta narración de Semana Santa fue una constante entre sus actores. Jesús fue decepcionado, al igual que sus seguidores más lejanos y los más cercanos fueron decepcionados, y quizá a través de esa decepción inició la Semana Santa. Esto me hace recordar una vez que yo fui decepcionado, me decepcioné. Yo dije, bueno, ¿usted cómo se decepciona tan fácilmente? Una vez yo estaba en una reunión de pastores y en el altar había una niña muy bonita ahí en el altar. Y yo dije, wow, qué niña tan bonita, y cómo servía a Dios y levantaba sus manos y cantaba. Y yo decía, wow, ojalá yo pudiera acercarme a alguien tan espiritual, alguien tan lindo, alguien tan especial. Y yo empecé a enamorarme de ella sin conocerla, y pasaron años en que yo pudiera conocerla, y yo guardaba esa ilusión, y yo decía, es que como ella está allá en el altar, ella debe ser super wow, debe ser un 10. Hasta el día en que la conocí. Cuando la conocí y hablamos como por una hora, yo por dentro empecé a decir, ¿será que ella es así o no? Entonces yo como que luchaba en mi corazón y decía, pero yo la veía de otra manera, pero ella parece que no es como así. Y seguimos hablando y dijimos, yo dije, no, verdaderamente me decepcioné. Entonces yo dije, ¿qué tal que sea yo que la esté mirando como una mujer que no es como yo pensaba? Entonces le dije a un amigo, camine conmigo y conózcala. Y me fui y los dejé hablando solos como media hora. Y cuando salió mi amigo me dijo, cuando la vi dije, wow, qué mujer tan interesante, tan bonita, irradia. Pero cuando habló, pasaron 5 minutos y ya, no, Rubén, por ahí no es, vámonos. Y me decepcioné. Entonces, muchas veces la decepción viene cuando nosotros tenemos altas expectativas de una persona, de una situación, cuando tenemos altas expectativas de nosotros mismos y nos vemos a nosotros mismos y decimos, qué decepción, yo creía que podía dar más, que podía ser mejor, y vivimos decepcionados. Y en esta historia Jesús fue decepcionado, como le acabo de decir, al igual que las personas que estaban alrededor. Y yo quisiera hablar hoy en esta mañana de 3 tipos de decepciones. Número 1, cuando me siento decepcionado de Dios. ¿Cómo vencer esa sensación cuando yo me siento decepcionado de Dios? Luego hablaremos de cuando yo decepciono a otras personas. ¿Cómo levantar esa imagen cuando soy yo quien decepcioné a los que me rodean? Y por último, pues cómo reaccionar quizá con la más dura de todas, y es cuando me han decepcionado a mí. ¿Le interesa? ¿Sí? ¿O doy la conclusión y terminamos ya? ¿No? Bueno, estudiemos entonces un poco la palabra de Dios y veamos cómo las escrituras nos enseñan a vencer el sentimiento de decepción. Empecemos hablando de cuando yo me siento decepcionado de Dios. Y usted me dirá, ¿cómo? Si Dios es tan bonito, Dios es tan bueno, Dios es tan grande, ¿cómo puede un ser humano decepcionarse de Dios? Y es por eso que quiero ir al pasaje que acabamos de estudiar, y si usted me acompaña a leer el versículo 9, nos damos cuenta que el pasaje inicia con la alegría de todo un pueblo, una fiesta, la Pascua, la celebración, la gente amotinándose en las calles para recibir a su Mesías. Les habían dicho, Jesús viene a la Pascua, y las personas se habían preparado. Dice allí las escrituras que tomaban sus vestidos y ¿qué hacían? Los arrojaban por el camino, cortaban hojas, cortaban ramas y las ponían en el camino esperando a que pasara Jesús.
a que pasara el Mesías, y le decían, aparte de eso decían: Hosana, el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Qué bonito recibimiento para nuestro Salvador, qué bonito recibimiento para Jesús, saber que habían personas que le esperaban, que le añoraban, pero luego vino la decepción total. Si usted lee conmigo el versículo 10, ya vemos un ambiente no tan alegre. Cambió el pueblo. El versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Es como que lo esperaran con júbilo. Jesús, Jesús viene. Y cuando pasó Jesús decían: oh my God, qué decepción. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es este? Se hicieron la pregunta. Se conmovió, dice la Reina Valera. Otras versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, dicen que las personas se agitaron, como en una protesta social, como cuando se pone tenso el ambiente. O por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice: estaba alborotada a medida que Jesús entraba. Y si usted me acompaña a leer un poco más adelante en Mateo 27:15, como pasa del domingo al viernes, cómo puede cambiar la percepción de las personas frente a alguien, cómo la decepción puede llevarlos a hacer algo hasta incorrecto. Mateo 27:15 dice así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños, he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fue muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: ¿qué? Crucifíquenle. ¡Wow! Qué tremendo que las mismas personas que en el capítulo 21 le estaban diciendo: Hosana al hijo de David, el que viene en el nombre del Señor, 3 doritos después en el capítulo 27, ¿qué le estaban diciendo? Mátenlo, crucifíquenlo, no lo queremos, lo rechazamos, no es de los nuestros. Las escrituras muestran el cambio de parecer del pueblo de domingo a viernes. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hizo que el pueblo se decepcionara de Jesús? Y a pesar de que en las escrituras, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos muestra que ya la profecía hablaba acerca de la venida del Mesías en un pollino, en un asna. Y si usted quiere acompañarme a Zacarías, o si no, es la misma referencia que habla Mateo allí para que se cumpliere lo dicho por el profeta. Y Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué se decepcionaron las personas? Muy sencillo: porque Jesús
se montó en un asna. Y usted dirá, por esa bobada, que la gente que esperaba a su rey, a su Mesías, se decepcionara porque vino en un asna. Y la respuesta es sí. Las personas tenían unas expectativas equivocadas acerca de Jesús. Ellos no los estaban esperando a él y a sus discípulos en un asna. Ellos lo estaban esperando en un caballo montado en gloria, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Esa era la imagen que el pueblo quería tener de su Mesías. Apocalipsis 19 11 nos narra cómo será la segunda venida de Cristo, cómo llegará de una manera diferente a como llegó en Mateo capítulo 21. ¿Está conmigo? Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y ¿qué? Y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Uy, qué miedo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales que venían con él venían vestidos de lino fino, blanco y limpio, y seguían en caballos blancos. Wow, qué diferencia de Mesías. Esa era la imagen que ellos tenían. Vamos a recibir a Jesús que viene en un caballo dispuesto a ¿qué? Él sí nos va a defender. Él sí va a sacar la cara por nosotros. Él sí nos va a sacar de la pobreza. Él sí nos va a sacar de del sitio romano. Ese es el Jesús. Y cuando sale Jesús en una pollina, ellos conocían las escrituras y sabían que era una costumbre militar de la guerra, que cuando había una confrontación militar, si el rey que llegaba a invadir, a sitiar, iba en un caballo blanco vestido de guerra, significaba que había guerra, que ahí iban a haber muertos y que iba a ganar. Pero si el rey que iba a la guerra decía: yo no quiero pelear, yo quiero llegar a un acuerdo con el otro rey, yo quiero que partamos las diferencias y no tengamos que ir a la batalla, entonces el rey decía: tráiganme un asno, un pollino. Y se iba en un pollino y se iba hasta el cuartel enemigo. Y cuando lo veían de lejos, el ejército que estaba asustado, que decía: ay, no vamos a pelear, no vamos a pelear. Va a haber un acuerdo, va a haber un proceso de paz, va a haber una negociación. Ninguno va a perder. Y el rey se bajaba de su pollino, hablaba con el otro rey, y si había un acuerdo, no había guerra. La decepción total del pueblo era que esperaba un Mesías sanguinario, peleador, que cambiara lo que ellos estaban viviendo, pero en realidad llegó un Jesús humilde, perdonador, queriendo negociar por todas las transgresiones del mundo a través de su muerte en la cruz. Y se decepcionaron. ¿Quién no se decepciona de Dios cuando viene a buscarlo creyendo que hay un Dios a su imagen y semejanza? Es que yo estoy con Dios porque Él puede hacer esto conmigo, porque Él puede hacer aquello, porque Él puede cambiar. Y cuando entramos a la vida cristiana y vemos que no es ese Dios que esperamos, necesariamente nos vamos ¿a qué? A decepcionar, a frustrar. Y qué irónico
que el pueblo recitara el Salmo 118. Cuando el pueblo decía Hosana, Hosana, estaba recitando el Salmo 118. Acompáñenme por favor a la Biblia, porque quiero terminar este punto de cómo no decepcionarme de Dios, cómo vencer. Tú que has venido diciendo: este año Dios me ha decepcionado, yo he orado, yo lo he buscado y todo sigue igual. Mire lo que nos enseñan las Escrituras acerca de cómo vencer esa decepción que podemos tener acerca de la persona de Dios. Salmo 118, 25 dice así: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El pueblo quería ser prosperado por Dios, quería todos sus beneficios. Pero se les olvidaba que antes del versículo 25 está el versículo 8 y 9 del Salmo. Mire la ironía, lea conmigo el versículo 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Dios no puede ser a nuestra imagen y semejanza. Dios no puede ser como un hombre. Nosotros debemos dejar que Él actúe como Dios. Y Dios significa que Él tiene el control y el dominio sobre todo, inclusive sobre nuestras propias expectativas de quién es Él. Y qué irónico que el pueblo recitaba el versículo 25, pero había olvidado todo lo que decía el resto del Salmo. El resto del Salmo dice: es que la piedra que ustedes han venido a exaltar ha sido la piedra que los hará tropezar. Esto nos enseña que debemos tomar las promesas de Dios que están en la Biblia, pero de manera completa, no a nuestra propia conveniencia. Cuando yo confío en las promesas de Dios, no solamente puedo confiar en una pequeña parte, tengo que confiar ¿en qué? En todas las Escrituras. Y muchas veces decimos: es que Dios solamente va a cumplir esa promesa porque Él es Dios. Bueno, Él está esperando que todas las Escrituras se cumplan en nosotros. ¿Quiere ver un pequeño ejemplo? Éxodo 15, 26. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje de la Biblia! Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow, ¿cuántos quieren esa promesa en sus vidas? Wow, yo quiero que Jesús me sane. Es más, puedo llegar en oración y decirle: Señor, tu palabra dice que ninguna enfermedad de las que tú enviaste a los egipcios estará conmigo y en mi casa, porque tú eres Jehová, ¿mi qué? Y puedo quedarme anclado en ese pedazo de la promesa, pero se nos olvida que antes de la promesa hay un pequeño pasaje que dice, Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieses lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nos podemos decepcionar de Dios si no llega sanidad a nuestra vida, pero es que ahí dice que Él tiene que sanarme. No, la promesa dice que si tú vives conforme a los principios de la palabra de Dios, entonces Jehová te sanará. Es
fácil decepcionarnos de Dios cuando vivimos a nuestra manera y Él no nos sana. Pero Dios nos está pidiendo que miremos el completo de las promesas que Él nos hace. ¿Quiere otro ejemplo? ¿O ya la cogió? ¿Otro ejemplo? Bueno, vamos a otro ejemplo. Me encanta este ejemplo de Hechos 16:30. ¡Wow! ¿Quién no conoce ese versículo? Nos hemos aferrado a esa promesa de parte de Dios para nuestra familia. Hechos capítulo 16, versículo 30. Es hermoso porque dice la palabra de Dios. Dice, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, a ver, usted se la sabe, 1, 2 y 3. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor me regaló esa promesa. Todos en mi casa se van a convertir, van a llegar a la iglesia, me van a obedecer por fin en la casa. No va a haber un perdido. Y pasan los meses, pasan los años y empezamos a reclamarle a Dios: bueno, Dios, si me prometiste, ¿por qué ellos no se han convertido? Y se nos olvida que la promesa no solamente llega hasta allí. Si usted me acompaña a leer el versículo 33 y 34, nos dice cómo se reclama la promesa. Dice, y él, es decir, el que recibió la promesa, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído en Dios. Y usted dice, ¿por qué mi familia no es salva? Pero usted no se ha comprometido con el evangelio. Ni siquiera usted se ha mandado a bautizar, ni siquiera usted es capaz de servir a otros como hizo este hombre. Este hombre entendía que su familia iba a ser salva de parte de Dios si él cambiaba su vida y mostraba un ejemplo de servicio y amor a los demás. Les vendó las heridas, los invitó a su casa, dijo: pastores, vengan acá, coman conmigo, dígame qué tengo que hacer para seguir los caminos del Señor. La salvación de la familia de ese hombre no solamente vino porque Dios se lo prometió, sino porque él entendió que con su vida tenía que modelar para que el cambio que él viviera reflejara a su familia y ellos también creyeran. Entonces nos es fácil decepcionarnos de Dios cuando hacemos lo que no es correcto para reclamar sus promesas. Pero déjeme decirle, tengamos cuidado de no sentirnos defraudados y decepcionados de Dios, cuando en realidad deberíamos entender que somos nosotros los responsables de que muchas cosas no ocurran a causa de nuestras omisiones o de nuestras decisiones. Yo no quiero en mi iglesia ver a creyentes desilusionados del evangelio, cuando yo sé y he vivido que el evangelio es claro frente a su mensaje y el evangelio exige de mí un compromiso para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Y quiero regalarle la última promesa en el versículo 6 del evangelio de Mateo, para volver a donde estamos leyendo. Mateo capítulo 11, versículo 6. Dichoso, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el hombre, la mujer que no se decepciona de mí, que no halle tropiezo en mí. Creo que hoy debemos decirle a Dios con humildad: Señor, perdóname si me he decepcionado de ti, cuando en realidad lo que está pasando es porque yo no he hecho lo que debo hacer. Nos es muy fácil
crucificar de nuevo a Cristo cuando no vemos sus milagros. Pero estoy seguro que Él está esperando algo más de ti para que tú veas su gloria y sus promesas. ¿Qué le parece si allí donde está usted puede cerrar un momento, un instante los ojos y hagamos un ejercicio? ¿Te has decepcionado de Dios? ¿Hay algo que no te agradó del Evangelio? ¿Hubo algo que no llenó tus expectativas al conocer la vida cristiana? ¿En algún momento le has orado a Dios y le has dicho: Señor, ¿por qué no actúas? Tú lo dijiste. ¿Has recriminado a Dios después de que vienes al culto y le cantas con alegría, pero cuando llegas a la casa y no ves la respuesta, dices: mejor me voy, mejor no creo? No podemos tomar la actitud del pueblo. No somos nadie para juzgar a Dios. Él sigue siendo soberano en nuestras vidas.